La Catrina es un ícono de la cultura mexicana y desde hace bastante tiempo ha representado el símbolo por excelencia del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes de este país. Sin embargo, las intenciones de su creador y los inicios de este ícono no tenían nada que ver con el Día de Muertos, más que el hecho que era una calavera. Durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, las imágenes de esqueletos y calaveras eran una forma común de denuncia y de crítica social en las publicaciones de la época. Estas iban acompañadas de textos que se mofaban de las clases privilegiadas y de la situación del país. Son lo que ahora llamamos las famosas calaveritas literarias. Entre los autores más representativos de este recurso satírico están Constantino Escalante, Santiago Hernández, Manuel Manilla y por supuesto José Guadalupe Posada. Este último fue quien creó a la calavera garbancera, o como se le conoce actualmente, la Catrina. A principios del siglo XX, Guadalupe Posada creó a la calavera garbancera. En cuanto a la fecha, unos dicen que fue en 1910, otros que en 1912 y la publicación marca 1913. Así que dejémoslo en principios del siglo XX. Esta fue para hacer burla de la gente que vendía garbanzo, las garbanceras, porque teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses, y renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Las que hoy son empolvadas garbanceras pasarán en deformes calaveras, titula la publicación. La calavera garbancera tenía la función de satirizar a las mujeres que alcanzaban otro nivel socioeconómico y que por ello renegaban de sus orígenes para dar seguimiento a las modas europeas. Por esto, el sombrero exagerado y lujoso representa el deseo de esta calavera por ostentar una realidad distinta. Hay hermosas garbanceras, de corsé y alto tacón, pero han de ser calaveras, calaveras del montón, escribió Posada. Si quieres revisar el texto completo, te lo dejo en la descripción. Pero ¿y entonces cómo Chinita se convirtió en la Catrina? Antes que nada, la Catrina viene del nombre Catrín, que definía a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana de fines del siglo XIX y principios del XX. El nombre, la Catrina, termina poniéndoselo el pintor y muralista Diego Rivera en 1947, con su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En esta, se puede observar en primera fila a la calavera garbancera, donde Diego Rivera se encargó de exponerla de cuerpo completo, junto con la vestimenta distintiva de este ícono mexicano. En el mural se aprecia a izquierda de la Catrina a Diego Rivera de niño y a Frida Kahlo, y a la derecha a José Guadalupe Posada. De esta manera, la Catrina se ha convertido en la Dama de la Muerte y uno de los íconos más representativos de México, haciendo un recordatorio para disfrutar de la vida y abrazar a la muerte. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.